Unidad 4. Modificaciones al régimen sancionatorio. Como vimos en la presentación anterior del doctor Horacio Valencia, existen distintas sanciones y montos a considerar dentro de este procedimiento. Sabemos que hubo una reforma tributaria a finales del año 2016, la Ley 1819, que introdujo distintos cambios a las sanciones que hemos estudiado. Entonces, en lo pertinente, voy a hablarles de las modificaciones que se han hecho. Lo primero a tener en cuenta es que la Ley 1819 en materia procedimental es de aplicación inmediata. ¿Qué se entiende por aplicación inmediata? Salvo que los términos ya hayan empezado a correr, y cuando se entiende que un término ha empezado a correr es cuando ya presenté mi declaración. Cuando ya presenté mi declaración, las normas de procedimiento que me aplican son las de la vigencia en que la presenté. Como ejemplo, las declaraciones del año 2016 que fueron presentadas en el año 2017 se rigen bajo las normas procedimentales y sancionatorias de esa época, las que ya estudiaron en unidades anteriores. Y las declaraciones que presento en el año 2017 relativas al año 2016 se rigen bajo la nueva norma Ley 1819. En cuanto al procedimiento tributario territorial y el procedimiento tributario nacional, debemos hacer una aclaración, y es que los distritos, departamentos y municipios tienen un procedimiento propio en muchas ocasiones, tienen sus estatutos tributarios, en parte sustantiva y en parte procedimental. Y adicionalmente tenemos a nivel nacional un estatuto tributario. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabemos cuándo debemos aplicar uno u otro? La Ley 788 del año 2002, en el artículo 59, dispuso que las entidades territoriales deben aplicar el Estatuto Tributario Nacional, pero en virtud del principio de autonomía que tienen por la Constitución de 1991, las entidades territoriales pueden crear su propio procedimiento. Este procedimiento solamente puede ser variado a lo que ya está regulado en lo nacional cuando pretendan disminuir una sanción o simplificar un procedimiento. En ningún caso una entidad territorial podrá hacer más gravosa una sanción o podrá hacer más dificultoso un procedimiento al que ya está previamente establecido para la nación. En materia administrativa sancionatoria, las autoridades deben regirse por unos principios. Principalmente tenemos el de lesividad, el de proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad, y dichos principios se encuentran en el artículo 640 del Estatuto Tributario Nacional. Estos principios sufrieron modificaciones muy sustanciales con la reforma, porque anteriormente, con la Ley 1607 del año 2012, no solo teníamos esos 4 principios, sino adicionalmente el principio de economía, eficacia e imparcialidad en la toma de decisiones de los funcionarios de la Administración de Impuestos. Con la Ley 1819 se volvieron a traer los 4 principios principales de materia sancionatoria, pero modificados, con una reglamentación absolutamente fuerte, absolutamente contraria a lo que existía con la Ley 1607 de 2012 en el Estatuto Tributario Nacional. Por eso vale la pena que estudiemos cada uno de ellos y sepamos cómo cambiaron. En cuanto al principio de lesividad, un principio muy importante, porque en la Ley 1607, tal como en el derecho penal, nos señalaban que la falta sería lesiva, antijurídica, dañosa o contraria a derecho, siempre y cuando se afectara el recaudo nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí me podían sancionar si se verificaba que por mi conducta dejaron de recaudarse impuestos. Esto pues era consecuente. Entonces, un ejemplo, cuando nos llegaba una sanción o un acto administrativo que nos pretendía sancionar por no haber enviado los medios magnéticos de manera oportuna o haberlos enviado incompletos,
nos proponían una sanción y uno le respondía a la DIAN mediante un escrito que en aplicación del principio de lesividad no era procedente sancionarnos porque no habíamos afectado el recaudo, esto siempre y cuando pues dicha compañía haya pagado los impuestos a que hubiera lugar. Entonces yo le decía, principio de lesividad, no afecté el recaudo nacional, por tanto no me sancione. Como esto estaba siendo muy utilizado por los contribuyentes, pues porque era su derecho, la reforma tributaria modificó totalmente lo que se entiende por principio de lesividad y señaló que siempre que los contribuyentes incumplieran cualquier obligación tributaria, sea sustancial, sea formal, se entiende que hay lesividad para el Estado. Óigase muy bien, porque es que la lesividad es un daño concreto, realmente sufrido, probado, y con la reforma simplemente se dice que si usted incumplió, hay lesividad. Entonces, ya hay una nueva modalidad de este principio de lesividad que hay que tener en cuenta. Ya la defensa en relación con una sanción no va a poder utilizarse este principio, porque si usted de verdad incumplió pero no afectó el recaudo, no importa, usted lesionó los intereses del Estado, entonces va a ser un poco dificultoso desde ese punto de vista. Seguimos con el principio de favorabilidad. Este principio, ¿qué implica? Cuando estoy en un procedimiento tributario en el cual finalmente me van a aplicar una sanción y surge un tránsito legislativo, es decir, surge una nueva ley, pero ya me habían abierto mi proceso sancionatorio. Y esta nueva ley trae una sanción menos gravosa, menos cuantiosa. En virtud de este principio de favorabilidad, yo puedo exigirle a la administración que si me va a aplicar una sanción, por favor lo haga con la nueva ley. No obstante ya haya iniciado mi proceso sancionatorio, yo puedo solicitar que me apliquen por principio de favorabilidad una ley posterior, pero que me sea favorable. En materia sustantiva no existe esta consagración legal, pero en materia procedimental y en este régimen sancionatorio se encuentra expresa en el artículo 640 del Estatuto Tributario. Continuamos con los dos últimos principios, el de proporcionalidad y gradualidad en relación con las sanciones. ¿Qué dijo el legislador? Estos dos principios me van a permitir graduar una sanción o ser proporcional al momento de aplicarla, siempre y cuando usted me cumpla unos requisitos como contribuyente. Y es, en primer lugar, cuando usted me va a liquidar una sanción voluntariamente, es decir, usted es el contribuyente, el agente responsable o el agente de retención, usted se podrá reducir el monto de la sanción un 50% si cumple dos requisitos. El primero, que entre los 2 años anteriores usted no haya cometido esa conducta sancionable. Y además que la DIAN no se dé cuenta de ello, es decir, que la DIAN no haya preferido un pliego de cargos, un requerimiento especial o un emplazamiento por no declarar. Esa es la primera condición. La sanción se me reduciría hasta un 50%. Un segundo momento podría ser una reducción hasta el 75%. ¿Qué me exige? Que dentro del año anterior, ya no hablamos de 2 años, dentro del año anterior yo no hubiera cometido esta conducta y adicionalmente la DIAN no hubiera preferido un pliego de cargos, un requerimiento especial o un emplazamiento por no declarar. Es decir, me están dando un premio por no ser reincidente, por no haber cometido nuevamente esa conducta. Esto es cuando el contribuyente las liquida, las sanciones de manera voluntaria. El otro caso es cuando la DIAN sí se da cuenta y le propone a usted una sanción mediante un emplazamiento, un requerimiento especial, un pliego de cargos, cualquiera de los tres. Y se me reducirá en un 50% primero con el cumplimiento del siguiente requisito, cuando yo entre los 4 años anteriores no hubiera cometido esa conducta y no se encuentre sancionada mediante un acto administrativo infirme. Y segundo, que dicha sanción que me propone la DIAN sea aceptada y la infracción subsanada. Por ejemplo, si yo no he declarado, dentro de los 4 años anteriores me revisan mi lista de declaraciones y verifican que yo las haya presentado todas. Entonces cumplo con el primer requisito. Y segundo, cuando yo no declaro, entonces acepto esa sanción, presento mi declaración y liquido una sanción
por extemporaneidad reducida en un 50%. Es algo muy favorable. Ahora, existe una posibilidad de reducirla al 75%, siempre y cuando entre los 2 años anteriores yo no hubiera cometido esa conducta y no se encuentre sancionada mediante un acto administrativo en firme. Y además, nuevamente, debo aceptar la sanción y subsanar esa infracción. Con ello me puedo acceder a la reducción de esta sanción. Veamos unos tipos especiales que fueron modificados, sancionatorios, con la ley 1819. El primero es el de los intereses moratorios que ustedes vieron en una unidad anterior. Está consagrada en el artículo 634 y siguientes del Estatuto Tributario Nacional. ¿Cuál fue la modificación inicial? Primero, el momento de causación se tenía una discusión si era desde el día en que se vencía mi plazo para declarar o desde el día siguiente. Lo usual es que uno, por lógica, lo hiciera desde el día siguiente. Cuando me encuentro yo en mora, al día siguiente no haber cumplido mi obligación. Entonces lo que hizo la norma fue dejar de manera expresa que el momento de causación de esta sanción era a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Otra adición que realizó la norma fue señalar cuándo se suspenden los intereses moratorios. Entonces, cuando yo tengo una discusión con la DIAN y finalmente ella no accede a mis pretensiones, yo me voy a una vía judicial. La norma dijo que una vez admitida la demanda se cuentan 2 años y se suspenden los intereses moratorios, se suspende su contabilización, tanto para la DIAN como para el contribuyente. En la norma se encuentran que el contribuyente liquida intereses de mora y la DIAN liquida intereses corrientes. Como sabemos, los intereses corrientes son menores a los intereses de mora. Entonces, la norma agrega que, para temperar dicha situación, la tasa de usura aplicable es la de los créditos de consumo, eso lo sabíamos, pero agregó que se disminuyen en 2 puntos. La superfinanciera mensualmente saca la lista o el valor de la tasa que tiene el crédito de consumo para ese momento, entonces lo que cogemos es esa proporción y la disminuimos en 2 puntos. Esto es favorable para el contribuyente. Y digamos que también aplica el principio de favorabilidad en el tema de intereses moratorios si yo cumplo con los anteriores requisitos que vimos. Cambios en la sanción por corrección. La sanción por corrección trajo un único cambio que es importante, y es que las correcciones que yo realice antes del vencimiento del plazo para declarar no deberán liquidar esta sanción. Entonces uno se pregunta, ¿cómo así? Cuando un contribuyente es muy juicioso, una persona natural, una persona jurídica, y presenta su declaración antes de la fecha de vencimiento del plazo para declarar, se da cuenta que tuvo un error, procede a corregirlo antes de que se venza esa fecha, no deberá liquidar esta sanción por corrección. Es algo favorable. No es tan común porque nosotros siempre llegamos hasta el día en que se vence nuestro plazo para presentar la declaración. Hay un nuevo tipo sancionatorio al cual le aplica el artículo 655 del Estatuto Tributario Nacional, que señala las irregularidades en la contabilidad. Este nuevo tipo que señala: cuando los contadores o las empresas no lleven un sistema de control o de conciliación de diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos normativos contables y las normas tributarias, esto se considerará una irregularidad. Por eso hay que tener mucho cuidado y tener el sistema de control o de conciliación muy establecido en la compañía para cualquier tipo de vigilancia que haga la DIAN al respecto. La sanción de extemporaneidad. Esta sanción realmente no fue modificada sino adicionada. La sanción ya existía. Por regla general sabemos que era el 5% del valor a pagar por cada mes o fracción de retardo, y si nos aplicaban un emplazamiento para declarar, simplemente esta sanción se doblaba. Entonces ya no estamos hablando del 5% sino del 10%. ¿Qué hizo la reforma tributaria? Es que como ya existían casos puntuales de extemporaneidad, verbigracia, renta, retenciones e IVA, lo que hizo fue agregar nuevas modalidades de esta sanción. Entonces señaló
En la declaración anual de activos en el exterior, ¿cómo iba a ser la sanción antes del emplazamiento y con posterioridad al emplazamiento? Como vemos, la sanción es del 1.5 del valor de los activos poseídos en el exterior por mes o fracción, máximo al llegar hasta el 25% del valor del activo. Y con posterioridad al emplazamiento tenemos que la sanción es del 3% del valor de los activos poseídos en el exterior por mes o fracción, máximo hasta el 25% del valor de dicho activo. Como con la reforma nos trajeron este tema del monotributo como un nuevo impuesto, también existe una modificación, y es que si usted no presenta la declaración, o más bien la presenta extemporáneamente, y usted no le ha notificado un emplazamiento para declarar, la sanción va a ser del 3% del impuesto a cargo por mes o fracción sin exceder el 100% del valor del impuesto. Pero si la presenta después de que la DIAN le emite un emplazamiento por no declarar, entonces la sanción ya va a ser del 6% del impuesto a cargo por mes o fracción sin que se exceda el 200% del valor del impuesto. En el GMF tenemos que antes del emplazamiento la sanción va a ser del 1% del impuesto a cargo por mes o fracción. No obstante, pues que este es un impuesto que se declara semanalmente. La norma sancionatoria señaló que la liquidación de la sanción será mensual, sin que se exceda el 100% del impuesto. Pero si ya me notifican un emplazamiento por no declarar, entonces será un 2% del impuesto a cargo por mes o fracción sin que se exceda el 200% del impuesto. Para la declaración de ingresos y patrimonio, tenemos antes del emplazamiento para declarar una sanción del 0.5 del patrimonio líquido y con posterioridad al emplazamiento el 1% del patrimonio líquido. La sanción por no declarar. Igual que la sanción por extemporaneidad, no fue modificada, sino que simplemente se agregaron unos supuestos relativos a unos impuestos para señalar la sanción específica de cada uno de ellos. Antes ya teníamos el de renta, el de retenciones y el de IVA, entonces agregaron el de impuesto nacional al consumo, el impuesto nacional de la gasolina, el GMF, ingresos y patrimonio, activos poseídos en el exterior, impuesto a la riqueza y monotributo. En el artículo 643 vamos a encontrar la sanción aplicable a cada uno de estos nuevos supuestos. Entonces, ese es el cambio que introdujo la reforma. La sanción por inexactitud. En esta sanción la regla general es del 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o el saldo a favor según corresponda, determinado en la liquidación oficial y declarado por el contribuyente. Recordemos que antes de esta reforma la sanción por inexactitud, la regla general era el 160% del impuesto. Hoy estamos en el 100, entonces digamos que redujo. Sin embargo, el artículo 647 del Estatuto Tributario dijo, esa es la regla general, pero tengo unas excepciones, porque al ser las conductas tan graves, merecen una sanción mucho mayor. La primera de ellas es una sanción de inexactitud correspondiente al 200% del impuesto cuando se omitan activos o se incluyan pasivos inexistentes. Otra es el 160% de la diferencia cuando se trate de compras a proveedores ficticios e insolventes o se incurran abusos en materia tributaria. La DIAN mensualmente publica quiénes son los proveedores que ella considera ficticios e insolventes, entonces por eso nos sanciona, porque si hay una publicación previa que podemos conocer, no debemos hacer compras a estos proveedores. Y en cuanto al abuso en materia tributaria, es una conducta nueva, una nueva sanción, que en virtud de la cual se entiende tan grave la conducta que la DIAN puede incluso entrar y reformular toda la operación y adicionalmente aplicar una sanción del 160% por inexactitud. En la declaración de ingresos y patrimonio tenemos la excepción y es el 20% de los valores inexactos originados en compras a proveedores ficticios e insolventes en la comisión de un abuso en materia tributaria. Y finalmente tenemos en el monotributo un 50% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la DIAN y el declarado efectivamente por el contribuyente. Entonces, como vemos, estas son las modificaciones a la sanción por inexactitud. La sanción de clausura del establecimiento de comercio
la traje a colación, es muy importante porque tiene mucha implicación. Hoy día la DIAN la está aplicando constantemente. Se encuentra en el artículo 658 del Estatuto Tributario Nacional. Antes de la reforma tributaria, todos sabíamos que la sanción por clausura del establecimiento de comercio era de 3 días y se refería a temas de indebida facturación o el hecho de no exhibir el RUT en una parte visible para los contribuyentes, compradores o comerciantes. Hoy la sanción tiene otras modalidades y otras formas en que fue regulada. La primera de ellas es que hay un cierre de 3 días cuando no se expida factura o se expida sin el cumplimiento de determinados requisitos. El segundo caso, igualmente de 3 días, por el uso de sistemas electrónicos que supriman ingresos o ventas, así como llevar doble contabilidad o doble facturación. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque la DIAN también conoce el software, la DIAN hace investigaciones y si se da cuenta que usted ha regulado el software de manera que la facturación sea inexacta, pero de una forma favorable para usted disminuir sus impuestos, entonces se le va a cerrar el establecimiento en principio, pero adicionalmente hay sanciones por inexactitud, hay sanciones relativas a la facturación, hay sanciones relativas al contador, al representante legal de la compañía. El tercer supuesto, también de 3 días de cierre, es cuando haya una omisión superior a 3 meses en el pago de la declaración de retención, IVA, Impuesto Nacional a la Gasolina y el ACPM o el Impuesto Nacional del Carbón. ¿Qué dice uno aquí? Hay que resaltar que cuando nos cierran el establecimiento, nos imponen un sello. El sello señala cierre por evasión, pero en este supuesto que acabamos de leer, yo no estoy realmente evadiendo, sino que estoy en mora de pagar estas declaraciones. Entonces, habrá que analizar, de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia que surja a partir de estas fechas, lo justo de esta sanción, porque como el cierre por evasión puede afectar mi imagen ante el consumidor. Es un tema más comercial que tributario y pues digamos que es un poco arbitrario que por mora en la consignación de una declaración de retención ahí me puedan cerrar mi establecimiento, no solo por 3 días, sino pues con ese sello tan gravoso para la imagen del comerciante. Otro supuesto es de 30 días de cierre, cuando el inventario o materias primas son aprehendidos por contrabando. Esto es un tema más bien aduanero, pero el contrabando, digamos que el Estado ha luchado mucho contra esa figura y por ello la sanción es mucho más alta. El cierre es de 30 días y no de 3 días, igual con el sello de cierre por evasión. ¿Qué es lo bueno de esta modalidad de clausura del establecimiento de comercio del cierre? Y es que yo puedo evitarlo, como pagando. Entonces, el legislador trajo unos supuestos en los cuales yo puedo pagar y evitar que me impongan esa sanción. ¿Cuáles son? Puedo pagar una multa equivalente a un porcentaje de los ingresos operacionales del mes anterior a la fecha de la ocurrencia de este hecho sancionable. Para el caso del numeral 1, cuando hablamos del tema de facturación, deberé pagar el 10% de esos ingresos operacionales del mes anterior, si decido que no quiero que me cierren el establecimiento. Para el caso del numeral segundo, ya va aumentando y debo pagar un 20% de estos ingresos operacionales certificados del mes anterior. En el caso que sea por revisor fiscal, pues procederá a dicha certificación. Y para el numeral tercero y cuarto, en el que estamos hablando, el tercero, por no pagar las retenciones que realicen en IVA, en Impuesto Nacional a la Gasolina o el del carbono, o cuando estoy en temas de contrabando, lo que debo pagar es un 30% de mis ingresos operacionales. Sí es muy gravosa, pero habrá que analizar el tema del impacto en el consumidor, porque usted no va a querer volver a comprar en un lugar donde haya visto un sello que estuvo cerrado por evasión. Siempre
es un tema que implica un análisis de los directivos de la compañía frente a su decisión de o el cierre o pago una multa. Son como las dos opciones que trae esa norma y que valía la pena traer a colación en materia de procedimiento. En esta misma línea tenemos que analizar la sanción por improcedencia de las devoluciones o compensaciones. Cuando la DIAN se da cuenta que me devolvió un saldo a favor, anteriormente lo que me exigía era, oiga, devuélvame este saldo a favor y por favor liquídeme los intereses incrementándomelos en un 50%. Hasta ahí todos conocíamos esta regulación. Pero hoy la DIAN la reforma tributaria, trajo estas modificaciones. La primera, la sanción por improcedencia de devolución puede ser impuesta o por la DIAN o por el contribuyente. Antes solo la imponía la DIAN, entonces es lo interesante de la nueva regulación. Entonces, cuando la DIAN modifica o rechaza este saldo a favor devuelto o compensado por el mismo contribuyente, se corrige la declaración disminuyéndolo. La sanción, ¿cómo se ve? Si el contribuyente corrige, tendrá que pagar el 10% del valor devuelto y o compensado. Esa sería la sanción, un 10% adicional. Pero si la DIAN es la que rechaza o modifica este valor devuelto o compensado, la sanción va a ser de un 20%. Se agrava más cuando la DIAN se da cuenta de esa improcedencia. Los intereses moratorios se van a liquidar desde la notificación del acto de devolución, no desde que me notificaron que se dieron cuenta de que había un error, sino desde que me señalaron usted tiene derecho a la devolución, desde ese acto administrativo, desde que me lo notifiquen. Y hasta el pago de la devolución de ese dinero que no me correspondía compensar o solicitar en devolución. La base de los mismos no va a incluir la de las sanciones que se generen por ese rechazo o modificación del saldo a favor. ¿Por qué no va a incluir el valor de la sanción? Porque sería pagar doble sanción, sanción sobre sanción. Obviamente eso está prohibido, entonces la sanción no hace parte de la base de este 10% o 20% en caso de que liquide el contribuyente o en caso de que liquide la DIAN, como acabamos de señalar. ¿Cuál es la oportunidad para aplicarme esta sanción? Tiene la DIAN los 3 años siguientes a la presentación de la corrección o a la notificación de la liquidación oficial de revisión. Entonces son 3 años. Ese es el término que cuenta la DIAN para sancionarme por la improcedencia de una devolución o una compensación. En esta sanción es importante señalar cuando se utilizaron medios fraudulentos para yo obtener una devolución o una compensación, la sanción será del 100% del monto devuelto o compensado. ¿Por qué? Porque es más grave que yo utilice documentos falsos, que incurra en una modificación de mi declaración para solicitar esa concesión, porque es fraudulento el medio por medio del cual accedí. Una cosa es que sea improcedente que me hayan devuelto el dinero, como vimos anteriormente, y otra que yo haya utilizado medios engañosos para que la DIAN cayera en el error y me devolviera o me compensara una suma. Entonces la sanción aquí va a ser de un 100%, no de un 10 y un 20 como vimos en la diapositiva anterior. Y ojo, ¿qué es lo más grave de esta nueva regulación? Es que el representante legal, el contador o el revisor fiscal que haya firmado la declaración en la cual se liquide o se compense el saldo son solidariamente responsables. ¿Qué quiere decir esto? Que la DIAN podrá sancionar o al representante legal o al contador o al revisor fiscal cuando se dé cuenta que ellos firmaron la declaración que utilizó medios fraudulentos para solicitar esa compensación o devolución de saldo a favor que era improcedente. Eso en cuanto a la sanción por improcedencia. Ahora, esta nueva sanción por abuso en materia tributaria no es tan nueva, está desde el año 2012 y se implementó con la reforma tributaria
que es la Ley 1607/2012. Esta sanción era inaplicable porque su redacción era imposible de entender tanto para la DIAN como para el contribuyente y no tenía mecanismos para hacerla efectiva. Entonces lo que hace la reforma tributaria, la Ley 1819 del año 2016, en el artículo 869, objeto de esa reforma, es simplificar la forma en que debíamos entender qué era el abuso, cuándo se podía sancionar, qué supuestos o procedimientos tiene la DIAN para hacerla efectiva. ¿Por qué hablamos de abuso en materia tributaria? Porque todos sabemos que en materia de impuestos, muchas personas naturales, muchas empresas o personas jurídicas buscan hacer una planificación de impuestos. Estas planificaciones no pueden ser en ningún momento abusivas. No pueden tener un fondo aparente o irreal, porque lo que buscan las planeaciones es disminuir la carga impositiva, pero esto no puede ser de una forma abusiva. Por ello se implementó esta sanción. ¿Qué le permite o qué le faculta a la DIAN esta sanción en materia tributaria de abuso? Le faculta, siguiendo el principio de sustancia sobre la forma, a que la DIAN pueda recaracterizar operaciones que involucren el uso de negocios jurídicos artificiosos con el fin de obtener un provecho tributario, cuando las mismas no tengan una razón de negocio o una justificación comercial. ¿Qué me está diciendo? Que la DIAN puede tomar un negocio jurídico celebrado entre dos o más partes y señalar de manera fundamentada por qué considera que ese negocio es artificioso. Un ejemplo que fue reformado también con esta ley 1819 era lo que se conocía como los contratos de cuentas en participación. Muchos de estos contratos tenían un fondo real y buscaban la unificación de esfuerzos entre comerciantes, pero muchos no lo hacían así, sino que eran buscando un provecho tributario, buscando un fraude a la administración, buscando evadir un impuesto. Como se vio tan en boga la figura, esa y otras, entonces el legislador tuvo que regular qué era el abuso en materia tributaria y tuvo que facultar a la DIAN para decidir disolver un negocio jurídico y señalar de manera real de qué se trataba o qué se buscaba con el mismo. Esto, ¿cuándo se considerará que un negocio jurídico es artificioso? Cuando se obtiene un provecho tributario. ¿Cuándo se obtiene un provecho tributario? Cuando usted disminuyó su impuesto, aumentó sus pérdidas, aumentó su saldo a favor, pues existen diversas cosas, pero siempre va a tener un impacto sobre sus impuestos que favorece al contribuyente, pero de una manera ilegal. Entonces, el procedimiento que va a aplicar para esta sanción por abuso en materia tributaria va a ser un emplazamiento especial. Hasta ahora hemos visto que cuando existen declaraciones que yo presenté, hay un requerimiento especial para iniciar un procedimiento de discusión sobre esa sanción, sobre esa declaración. Cuando yo no presento la declaración, hay otro emplazamiento que se denomina emplazamiento por no declarar. Cuando yo cometí un hecho en contra de un deber formal, lo que se me notifica es un pliego de cargos. Entonces teníamos esta relación tripartita, un requerimiento especial, un emplazamiento por no declarar o un pliego de cargos. ¿Qué tenemos hoy adicional a esto? Un emplazamiento especial, así se denomina esta nueva figura. Cuando a ustedes les llegue un emplazamiento especial, estamos hablando específicamente del abuso en materia tributaria, de una nueva sanción que me pueden aplicar. Entonces, cuando recibo este emplazamiento, que obviamente va a ser sustentado, va a tener mínimo unas pruebas sumarias que la DIAN previa investigación va a recaudar, el contribuyente va a tener 3 meses para responderlo, para solicitar pruebas. ¿Qué es lo grave de este emplazamiento? Que suspende la firmeza. Sabemos que la firmeza de una declaración es el tiempo que pasa para que ésta se torne inmodificable, tanto por la DIAN como por el contribuyente.
Pero si en el momento en que yo presenté una declaración, digamos año 2017, hoy el término de firmeza es de 3 años, por lo tanto esta declaración va a quedar en firme en el año 2020. Pero si en el 2019 de diciembre la DIAN me envía un emplazamiento especial, el término de firmeza que iba hasta 2020 se suspendió. Y la norma no dice cuánto, dice mientras se discute, que esto puede ser 2, 3, 4, 5 años, no sabemos. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Luego que tengo 3 meses para responder, solicitar las pruebas y la DIAN revisar mi respuesta, la DIAN puede emitir ya un requerimiento especial frente a mi declaración, un emplazamiento previo por no declarar cuando yo no la presenté y deberá seguir el correspondiente trámite ordinario administrativo que hemos estudiado, donde me da la posibilidad de presentar mis descargos, de liquidar y definir mi situación jurídica y donde yo puedo presentar un recurso de reconsideración. Y luego, cuando me decidan mi recurso, si estoy igual en desacuerdo, me puedo ir hasta la jurisdicción contencioso administrativa para que un juez decida sobre el asunto. Entonces, como vemos, el abuso en materia tributaria es no solo una nueva sanción, sino un nuevo procedimiento tributario que debemos tener en cuenta por esta nueva figura del emplazamiento especial que trajo la reforma tributaria. Frente al abuso en materia tributaria, expliquemos qué significa recaracterizar una operación, y es que la DIAN puede determinar la verdadera naturaleza, forma o particularidades de una operación o serie de operaciones, distinta a la que el obligado pretende. Ejemplo, cuando se utiliza mucho que los socios de la misma sociedad le compraban un activo o se lo vendían a la sociedad, pero a un precio irrisorio. Este tema, la DIAN puede entrar a recaracterizarlo y señalar cómo sería ese aporte, sus verdaderos efectos, su verdadero valor, el tributo que debieron pagar y la sanción aplicable. Es una figura muy fuerte que trajo la reforma tributaria. Adicionalmente, la DIAN tiene una facultad muy importante y es la de remover el velo corporativo de entidades que hayan sido utilizadas para la comisión del abuso en materia tributaria. ¿Qué significa remover el velo corporativo de las entidades? Esto es un tema muy comercial y es cuando la DIAN tiene la facultad de decir, ejemplo, en un tipo societario como la sociedad anónima o la sociedad limitada, señalar, ustedes son los socios de esta sociedad, les remuevo el velo, y aparte, si su responsabilidad es encontrada limitada, no importa, yo los puedo perseguir, tanto a ustedes como a su patrimonio, en materia de impuestos. Eso también es visible en materia laboral. El acto de negocio jurídico artificioso. ¿Qué quiere decir? Esto lo trajo la norma. Es cuando un contribuyente hace una operación para obtener elevados beneficios tributarios, sin que el negocio tenga sustancia o fondo, no sea razonable o sea aparente. Por ejemplo, en el caso de los aparentes, los aportes en industria que hacen ciertas sociedades con sus socios o con externos para producir un menor impacto tributario, en caso de que no haya realmente ese aporte en industria, que el negocio sea aparente, la DIAN lo podrá recaracterizar y proceder con el tema sancionatorio que hemos visto. ¿Qué es el provecho? Es el resultado de atenuar el impacto fiscal, generar más pérdidas, más saldos a favor o diferir impuestos. Estos ejemplos los trae expresamente la norma. La DIAN emite, bueno, como señalamos, el emplazamiento especial. El contribuyente tiene 3 meses para responderlo, aportar pruebas, ya supimos la parte que suspende la firmeza, y finalmente termina con un requerimiento especial o un emplazamiento para declarar. En el caso de haber presentado una declaración y cuando no la presenté. Ese es básicamente el procedimiento en materia de abuso y le da la facultad a la DIAN de continuar la discusión con el contribuyente. Eso era principalmente lo que teníamos que decir frente al tema sancionatorio y lo que trajo la reforma tributaria para el estudio de esta unidad.